Queridos hermanos y hermanas, hemos escuchado en la primera lectura del libro de los Números este pueblo de Israel, cuánto ha metido a la prueba el Señor y su paciencia. Después de todo lo que han visto, los ha libertado Dios al pueblo de Israel del Egipto, con grandes señales, con grande poder, las plagas de Egipto. Después estaba el ejército egipciano, que entonces era muy fuerte, que perseguía y quería matar al pueblo. El Señor abre el mar para hacer pasar los israelitas sin bañar los pies ni mismo. Después el ejército entra por el mar, quiere aún perseguir a Israel y matarlo. El Señor hace que el mar se cierre por encima de los egipcianos. Mueren no todos. Si me acuerdo bien, se queda solo el faraón vivo de todo este ejército. Pues aún en el desierto, tenemos hambre, Moisés, ¿por qué nos has hecho venir aquí, tú y el Señor y Aarón? Si nos hubiéramos quedado en Egipto, al menos comíamos. Qué falta de confianza en el Señor. Pero el Señor, les manda la maná cada día. Queremos carne, les manda la carne todos los días, pero un mes entero. Decía el Señor ya enojado, les dará tanta carne que les salirá de las narices. Cuánta carne les doy. Y aún, siempre el mismo discurso hoy. Ojalá hubiéramos muerto, porque nos ha traído toda la comunidad en este desierto, para que moremos en él, ni mismo tenemos de beber esto y aquello. E o Senhor comanda a Moisés, Moisés, vá naquela roca, bate com tu bastão e sairá água para que bebam. Pero aqui muito interessante, Moisés, pode ser que este é o único momento que Moisés não ha sido verdadeiramente como Deus queria, desde quando lo havia chamado. Y por esto que hace Moisés en este momento, el Señor no lo ha hecho ver la tierra prometida entonces de Israel. Ahora, Moisés dice: escúcheme, rebeldes, ¿creen que podemos hacer brotar agua de esta roca para ustedes? El Señor no le ha gustado esto. Que parecía, no daba la fuerza, el testigo a la gloria y al poder de Dios. Veamos si hacemos salir agua. No, tienes que decir, el Señor me ha comandado de ahora salir agua de esta roca, con certeza. Y esto es importante también para nosotros. Nosotros, en nuestra evangelización, tenemos que ser un poco más como Jesús y menos como en este caso, porque no en todo Moisés, pero aquí, que pasa la duda al pueblo. Tenemos que pasar la certeza, pero la certeza la tenemos. Pero tenemos que pasar certeza, pero certeza real, no inventarnos la certeza. Y la certeza real nace en nosotros siempre más da experiencia. Tú llegas a la certeza que el Señor lo hace, porque todas las veces que el Señor te ha dado una palabra, se ha verificado, ya has experimentado, lo sabes que el Señor lo hace. Si lo dice, lo hace. Si lo ha decidido, lo hace. Tenemos que pasar también nosotros, cuando salimos de estas puertas, andamos a evangelizar, a anunciar el Evangelio.
passar a certeza da fé. Que sabemos que o que diz Jesus não é uma possibilidade ou uma opinião segundo mim, segundo ti, não. É assim. Jesus quando chegava, amém, amém, dizia em grego. Isso é. Em verdade, nas vossas traduções em espanhol metem eu les asseguro. Pero amém significa é assim, certo, sem dúvida. E Jesus dizia amém, amém, como dizer, registrem isto que estou para dizer. Por exemplo, amém, amém. Quem não come meu corpo, não bebe meu sangue, não tem a vida. Quem come meu corpo e bebe meu sangue, tem a vida eterna. E eu lo ressuscitarei no último dia. Esta é uma certeza. Lá ha dicho Jesus, não está a possibilidade de alguém ter a vida se não há a comunhão com o Senhor. Pois, por supuesto, se não la deixa aqui, muere, é uma pessoa de bem. O Senhor tem outros meios. A igreja habla de lugar de purificação, de lugar de purificação no purgatório. Pero a comunhão, se não há aqui, ela tem que ser em purgatório em um modo misterioso. Por isso hacemos a missa para os defuntos, para que a graça de Deus através da igreja llegue também a nossos irmãos que aún não han chegado à paz infinita que Deus nos ha prometido e nos dará se lo seguimos, se hacemos o que Ele diz. E aqui chegamos ao Evangelho de hoje. Muito forte esto. La gente que diz que sou eu. Pero depois pensavam que ou era Juan Bautista ou um dos profetas. Pero depois Jesus diz: e ustedes? Quem dizem que sou eu? Como é importante para o Senhor o reconhecimento de quem temos delante. Porque é reconhecer a Jesus quem é, que nossas vidas podem cambiar, que empezamos a escuchar verdadeiramente o Senhor, que verdadeiramente o Senhor empieza a ser nosso maestro. Pero quanto mais forte é este reconhecimento, mais damos valor, damos peso a las palavras de Deus, mas lo queremos escuchar e mais queremos fazer o que diz. Porque se para mim Jesus, sim, Jesus é Deus, é uma bela pessoa, pero depois em minha vida, que influência tem? Sim, ele allá e eu acá. Então esse reconhecimento é fundamental. É nosso Salvador. Aqui, Jesus, São Pedro, dá uma resposta que o Senhor lhe diz: o Padre Eterno te ha revelado isso. Que ha dicho Pedro? Tu eres o Messias, o ungido, aquele que ha sido profetizado em todo o Antigo Testamento, que devia venir para libertar o povo. Tu eres o Messias, o Hijo de Deus vivo. E o Senhor o elogia. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nadie vem ao Padre senão através de mim. Não está outro modo. Como dizia São Pedro mais tarde, ao homem nenhum outro nome ha sido dado para o qual podemos ser salvados. E quando dizemos salvados de todo o mal, de todo o pecado que genera a infelicidade em nosso coração, a falta de paz em nosso coração, que genera a muerte. E se perseveramos no pecado hasta o final, a muerte é sem fim, é eterno, que a igreja chama inferno. O Senhor ha venido a salvar-nos de todos os pecados.
para que nós sejamos purificados e salvar-nos depois da muerte, como alguém me ha hecho notar. O Senhor ha venido para que nós podemos ressuscitar. Não é mais solo uma história, agora de coisas belhas. Não que coisas belhas ou não belhas. Aqui está a diferença de para toda a história da humanidade. Eu he perdido meu padre 9 meses atrás. Tranquilo. Antes de venir em México, é morto. Pero sé onde está, o caminho que cada tem que fazer. Está uma relação que vai además da morte. O Senhor quer que nós caminemos e ajudemos os demais a caminhar hacia a ressurreição, levantar-se, despertar-se dia da morte, ser eternos, viventes, como o Deus vivo, ser hijos como Jesus, em Jesus, do Deus vivo, viventes, eternos para sempre. Então, há que seguir a Ele, porque se não seguimos a Ele, nadie vem ao Padre senão por mim, por Jesus. E venir por Jesus não significa, Jesus, como te quero muito. Perdonem a broma. Não é isso. Por Ele significa por sua vida, por su ensinamento, porque lo que Jesús ha dicho, lo que Jesús ha hecho, nosotros podemos resucitar si andamos por Él, porque Él se ha levantado de la muerte, está allá, glorioso, inmortal, con carne y huesos, gloriosos, nunca más la muerte, no tiene nunca más poder sobre Él. Eu era morto, dizia Jesus, e agora vivo para sempre, e tenho poder sobre a morte. Camina sobre as águas deste mundo, da morte, de todas as coisas. É a imortalidade de Deus, de sua natureza divina. O Senhor ha levado também a sua natureza humana, e então a nós. Pero nosotros podemos participar de eso. Nuestra naturaleza humana se puede volver inmortal si seguimos a Jesús, si nos esforzamos de vivir como Jesús ha vivido. Por eso, algunas cosas que Jesús dice, nosotros renegamos a nosotros mismos, a lo que queremos nosotros hacer, para hacer lo que dice Él. Porque é o único modo de ser imortais, de levantar-nos da morte. Não está outro modo. E termino com uma pequena reflexão sobre uma coisa pequena. Agora, aqui vemos Pedro que dá uma resposta a Jesus perfeita. E Jesus lhe diz: o Padre te ha revelado isso, Pedro. Pero pouco depois, quando Jesus começa a falar da paixão, que tiene que ir, es necesario que vaya a Jerusalén y que lo maten, que lo matarán a Jerusalén. Pedro le dice: no lo permita Dios, Señor, eso no te puede suceder a ti, no puede ser, Señor. Nosotros te queremos mucho, no queremos que tú vayas a Jerusalén, no queremos que te maten allá. Parece una cosa muy buena, pero a Deus não lhe ha gostado. Agora, se Jesus ha dicho es necesario, tenemos que estar callados e aprender. Não puedes andar a reproverar al Senhor, a dizer que é melhor outra coisa. Se é necessário, significa que é necessário, não se pode evitar. E Jesus lhe diz, tanto antes, inspirado da Padre Eterno, Pedro, depois, inspirado da quem? Da Satanás. Aqui diz: apártate de mim, Satanás. O grego não diz apártate de mim, diz atrás de mim. Não te meterá delante de mim. Tu tens que seguir a mim, Pedro. Não eu seguir a ti.
Yo soy el maestro. Atrás de mí. No a ser el profesor conmigo. Y Satanás. Y no intentes hacerme tropezar en mi camino. Y después mira, Jesús le llama a Satanás, pero le explica por qué. De modo que también nosotros, porque esto que llama Satanás a Pedro, ¿cuántas veces no nos habría llamado también a nosotros? Entonces tentamos comprender por qué le ha llamado aquí Satanás, como antes intentado comprender por qué le ha dicho que era inspirado del Padre. Y dice, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Entonces, cada vez que nosotros en nuestra vida, como vivimos nuestra vida, en cualquier que sea nuestra vocación, quem é a vocação matrimonial, quem é a vocação religiosa, sacerdotal, o que sea, nuestra llamada. Pero en nuestra llamada tenemos que buscar de conocer cómo la piensa Dios. Nuestras opiniones tienen que morir siempre más. Tenemos que morir siempre más a nuestras opiniones, que valen solo lo que valen. Si son segundo Dios, ok, son buenas opiniones. Si no son segundo Dios, no es nada verdad, nos engañamos. Dios tiene razón, no nosotros. Nosotros solo tenemos razón cuando pensamos como Dios. Entonces hay que tener nuestro corazón agarrado, no a nosotros mismos, a lo que pensamos o no pensamos. Hay que tener nuestro corazón agarrado a Dios, a lo que piensa Dios, a desear verdaderamente de conocer. Y ahí está la unidad en nuestra vocación. Que en la vida matrimonial, la unidad de la pareja, porque ya no es dos, yo, segundo, para mí es así, no, para mí es así, y divisiones. Los dos buscan lo que piensa el Señor. Entonces hay que buscarlo como Dios quiere que hacemos, que vivimos. Y ahí se crea la unidad, en la búsqueda del conocimiento de Dios y de su voluntad, también para la pareja, y lo mismo para la vida religiosa, para la vida sacerdotal. Aquí no tengo que venir a decir mis opiniones. Si digo aquí, por ejemplo, en este momento, lo que pienso yo, no pienso yo, no sirve a nada si no es lo que piensa Dios. Entonces yo quiero ser el sacerdote verdaderamente. Yo verdaderamente quiero entrar siempre más en comunión con Dios para conocer lo que Dios quiere que yo diga a ustedes. Se bem que aún pienso que el Señor quiere que sea más breve. tengo que convertir. Okay. Entonces pedimos esta gracia de meternos verdaderamente siempre más atrás de Jesús, no delante. No andar a querer nosotros explicar a Jesús cómo funcionan las cosas, porque sin Dios nosotros no percebemos nada de nada. Somos niños pequeñitos delante de Dios, que es de siempre. Entonces metémonos, seamos humildes, siempre más humildes, metémonos siempre más a la escuela de Dios. Es Dios que nos tiene que enseñar a vivir, a pensar, a conocer la realidad como es. Él es el que ve, Él es el que conoce, que sabe, que nos mantiene en vida. Y Él es el único, como decía alguien, que nos puede hacer levantar un día de la muerte. Solo Él. Entonces es Él que debemos que seguir. Todos los demás, ¿por qué tengo que seguir a los demás que son todos muertos o morirán y termina allá? Yo sigo a aquel que se ha levantado de la muerte. Porque eso, Él sí, lo que dice es, porque se ha levantado de la muerte. Pero yo, para llegar a esta certeza absoluta, que verdaderamente se ha levantado de la muerte, está ahí, lo tengo que hacer experiencia. Ahora, si no la tienen, hermanos, algunos de ustedes, hay que pedir, porque está allá. Así había pensado al inicio, antes de tener la certeza. Si es verdad de que ha resucitado, que está vivo, está sentado a la derecha del Padre, está allá.
Entonces si quiere, se manifiesta. Entonces lo he verdaderamente buscado. Y el Señor me ha mandado las personas que me han ayudado en esta búsqueda. Y me han ayudado la persona sobre todo, mi guía espiritual, me ha ayudado verdaderamente a encontrar el Señor y su voluntad. Entonces pedimos esta gracia al Señor de ser siempre más discípulos que siguen, que están atrás del Maestro. Sea alabado nuestro Señor Jesucristo. Ahora y siempre sea alabado.